Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a Contexto Global aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día, titulares. Hay conmoción en Estados Unidos luego de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros cerca de la Casa Blanca en Washington, D.C. Los uniformados se encuentran en estado crítico mientras que hay un sospechoso detenido y que se encuentra herido. República Dominicana dio luz verde para que Estados Unidos utilice su principal aeropuerto y una base aérea en medio de la denominada lucha de la Unión Americana contra el narcotráfico. Nos tomamos esta misión muy en serio, afirmó el secretario de Guerra norteamericano desde la isla. Golpe de Estado en Guinea-Bissau. Los militares anunciaron tener el control total de este país del oeste de África. El presidente saliente se encuentra arrestado y se suspendió el proceso electoral que estaba en marcha desde el pasado domingo. Es tensa la situación en Estados Unidos. En las últimas horas, dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados a tiros en Washington, D.C. y se encuentran en estado crítico. De acuerdo con el FBI, fue un atentado dirigido. Han sido momentos de confusión en la Unión Americana luego de que inicialmente el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, diera a conocer que los militares habían muerto. Fue el director del FBI, Kash Patel, quien compareció para entregar más información acerca de esa tragedia que tuvo lugar cerca de la Casa Blanca. Según Patel, una persona empezó a disparar a los soldados. Ese sospechoso se encuentra en custodia y resultó herido. Donald Trump prometió que el hombre pagará un precio muy alto por el ataque. Ya el Pentágono anunció que se enviarán 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a la capital. Aproximadamente a las 14:15 horas de la tarde, miembros de la Guardia Nacional estaban patrullando el área de la calle 17 con calle noroeste cuando un sospechoso vino a la esquina, alzó su brazo con un arma de fuego y la descargó contra los miembros de la Guardia Nacional. Otros miembros de la Guardia estaban en el área. Luego de un intercambio pudieron reducir al individuo y ponerlo bajo custodia en pocos minutos. Otros miembros de las fuerzas de seguridad en el área asistieron en la captura del individuo. Mientras tanto, continúan los avances de Estados Unidos en el Caribe en medio de una cuestionada operación contra el narcotráfico que deja decenas de muertos. Pete Hegseth, secretario de Guerra, llegó a la República Dominicana y se reunió con el presidente Luis Abinader, con el objetivo de ampliar la cooperación binacional en temas de seguridad. El gobierno caribeño dio a conocer que Washington podrá usar de manera temporal el Aeropuerto Internacional de las Américas y espacios restringidos en la base aérea de San Isidro. La criminalidad no conoce fronteras, ya sea en los Estados Unidos de América y en Washington, D.C. o en el Caribe y en el hemisferio occidental. Vamos a perseguir a los narcoterroristas, no lo permitiremos. Nuestras fronteras estarán aseguradas, ya sea en la República Dominicana o en los Estados Unidos de América. Y esperamos trabajar con nuestros socios para lograrlo. El presidente Trump cree en un principio claro: la paz a través de la fuerza. Se consigue la paz siendo fuertes. Vamos a Perú. Este miércoles la justicia de este país condenó a 14 años de cárcel al expresidente de la Nación, Martín Vizcarra, tras hallarlo culpable de aceptar sobornos del gremio constructor a cambio de obras públicas cuando era gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014. El ex jefe de Estado afirmó que la condena no era sinónimo de justicia, sino era una venganza. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. La justicia peruana condena al expresidente Martín Vizcarra por corrupción. Ese fue el veredicto que dictó un tribunal este miércoles, que halló culpable al exmandatario de aceptar sobornos equivalentes a $676.000 de empresas constructoras a cambio de obras públicas mientras era gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014. La sumatoria pena concreta total son 14 años. En consecuencia, la pena a imponerse al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad. Durante el juicio que comenzó el pasado octubre, el exmandatario negó los cargos, bajo el argumento de que estaba siendo víctima de persecución política. Vizcarra, que ahora deberá ir a prisión, llegó al poder en 2018 tras la renuncia de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, para ser destituido solo 2 años después en medio de investigaciones por corrupción.
Ahora el acusado asegura que su hermano, Mario Vizcarra, quien planea postularse a las presidenciales de 2026, representará su legado. Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza, pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo. Con la condena a Vizcarra, la crisis política e institucional en Perú se reaviva, con 6 presidentes en el poder desde 2018, debido a juicios y renuncias impulsadas por escándalos de corrupción. De hecho, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala también han sido condenados por corrupción, mientras que el exmandatario Pedro Castillo se encuentra detenido por presunta rebelión. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se pronunció al respecto de la confirmación ayer martes de la condena a 27 años contra su predecesor Jair Bolsonaro. El país suramericano dio una lección de democracia al mundo con este proceso, manifestó Lula. El jefe de gobierno dijo estar feliz, pero no por la encarcelación en sí, sino porque, según él, la nación demostró que tiene la madurez suficiente para ejercer la democracia en su pleno sentido. Recordemos que Bolsonaro fue hallado culpable de intentar un golpe de Estado luego de perder las elecciones en 2022. Continuamos en Guinea-Bissau, en África. Un grupo de altos mandos del ejército anunció que tomaron el control del país africano, dicen hasta nuevo aviso, días después de las elecciones presidenciales. Según testigos, el miércoles se escucharon disparos cerca de la sede de la Comisión Electoral, el Palacio Presidencial y el Ministerio del Interior, que duraron aproximadamente 1 hora. El país, en la costa occidental de África, ha sido constantemente sacudido por golpes e intentos desde su independencia de Portugal en 1974. Es el único territorio de África considerado como un narcoestado por Naciones Unidas. Veamos el informe. Marcada por golpes de Estado durante los últimos 50 años, la pequeña nación de Guinea-Bissau en África Occidental ha luchado por encontrar una estabilidad a largo plazo desde que se independizó. Tras casi 12 años de lucha armada, el país se liberó de su antiguo colonizador Portugal en 1974. Se fundó la República de Guinea-Bissau y se estableció la Constitución en 1984. Desde entonces, los golpes de Estado y los intentos de golpe han sacudido al país. La nación ha sufrido 4 golpes de Estado y nada menos que 17 intentos de golpes de Estado. Estos últimos acontecimientos ocurren exactamente 2 años después del intento anterior, cuando el presidente Umaro Sissoco ya dirigía el país. En noviembre de 2023, una facción de la Guardia Nacional que había liberado a ministros acusados de corrupción se enfrentó a las fuerzas gubernamentales. Un año antes, 11 personas murieron en lo que el presidente calificó como un intento de asesinato de varios miembros del gobierno. Justo después de otros 2 intentos de golpes de Estado en 2020 y 2019. En 2012, el último golpe de Estado exitoso, cuando se derrocó al presidente interino Raimundo Pereira en plena campaña electoral. Y en 2003, el presidente Kumba Yala se vio obligado a dimitir tras un periodo de inestabilidad política. Presidente de la República. Mientras que el presidente Nino Vieira fue asesinado en 2009 en lo que se cree fue un ataque por venganza. El 40% de los 2,2 millones de habitantes del país viven en pobreza extrema, sufriendo las consecuencias de la corrupción y el tráfico de drogas. Durante mucho tiempo, un centro del tránsito de cocaína entre Sudamérica y Europa. Las drogas suelen entrar al país a través de sus islas. Guinea-Bissau es el único país africano calificado como narcoestado por las Naciones Unidas. Este término es usado cuando el gobierno, el poder judicial y el ejército han sido infiltrados por los carteles y cuando el gobierno desempeña un papel activo en el control del tráfico de drogas. En noticias de la guerra en Gaza, Israel devolvió al enclave los cuerpos de otros 15 palestinos con ayuda de la Cruz Roja. Esto un día después de que Hamas entregara los restos de otros de los rehenes fallecidos en cautiverio y que ya fueron identificados por las autoridades israelíes. Se trata del más reciente intercambio en el marco del alto el fuego pactado por Estados Unidos, cuya primera fase ya está llegando a su fin. Por ahora, solo 2 cadáveres de rehenes permanecen en territorio gazatí, uno ciudadano israelí y otro tailandés.
Cerramos en Hong Kong, donde las autoridades informaron que asciende a 44 el número de muertos por el voraz incendio en unos rascacielos residenciales en Hong Kong. Al tiempo, la policía informó haber detenido a 3 personas bajo sospecha del homicidio. La conflagración, que es el peor siniestro registrado en varias décadas en la ciudad, comenzó en la tarde del miércoles y seguía ardiendo en la madrugada del jueves, hora local. El siniestro también deja cientos de personas desaparecidas. Llegamos hacia el final de este informativo. Como siempre, la invitación a ustedes para que se queden aquí informándose en la pantalla de France 24.